Estoy sentado aquí en el sillón, mirando las mangas de la camisa. Todo este tiempo me he preguntado qué pasaré hoy, pero ahora el sonido de las puertas abriéndose rompe el silencio que tuvo antes. María me dice que viene, no con exclamación, sino con una mirada que dice todo lo que necesito. Me levanto y me dirijo a la sala, con el corazón en la garganta. Está aquí Carla, y estoy lista para ver lo que verdaderamente me espera. No te dará nada, papá te odiaba, dijo Marina en el momento en que crucé la puerta, sin saludo, sin contacto visual, solo esa frase afilada y alta, como quisiera que resonara. Mi cuerpo se congeló de golpe, el latido de mi corazón se convirtió en un tambor bajo la piel, y todo lo que había preparado para ese momento se desmoronó como si el viento hubiera arrancado la alfombra bajo mis pies. ¿Qué demonios está pasando? La palabra odio que Marina lanzó no fue una acusación de pasado, sino una cortina que ella tiró sobre mi presencia como si mi propia sombra fuera una molestia que debía desvanecerse. Hugo estaba sentado al otro lado del salón, su mirada curiosa y temblorosa, como la de un niño que sabe que algo está mal aunque todavía no entienda cómo. Yo lo miré y sentí una oleada de culpa que me presionó contra la garganta. En silencio, le forcé una sonrisa temblorosa, débil, como la de una estrella que se resquebraja bajo la presión de la noche. Él lo sabía, siempre lo supo. Mi sonrisa era una máscara que trataba de sostener la frágil estabilidad que mi madre me había dejado en el funeral de su muerte, en aquel vestido negro que aún llevaba como una segunda piel. La puerta se cerró detrás de mí, el sudor frío de la espalda me empañó la ropa. El abogado Alonso, de garganta seca y traje de 3 botones, apareció con la carpeta bajo el brazo como si fuera una caja de bombas. Señorías, comenzamos, dijo con la voz lisa de una persona que nunca había sentido el peso de la mirada de una hermana que había jurado su odio. Sin darme la oportunidad de respirar, desplegó la papelera gruesa, dejó caer su voz sobre la mesa de caoba y, mientras tanto, la sala se llenó de una suavidad de formalidad que solo servía para acentuar la fría exclusión que Marina había iniciado. En este instante, antes de que las palabras que me destrozan sean dichas, déjame un comentario. ¿Desde dónde me estás viendo y a qué hora? Pensé, dirigiendo una mirada invisible a la cámara que aún no sabía que estaba allí. La cuarta pared se rompió, pero la sala siguió su rutina, los asientos crujieron bajo el peso de la expectación, y el silencio que Marina había creado se transformó en una presión que me sofocaba. Cada susurro que se filtró desde la gente, esa mezcla de murmullos y risas forzadas, resonó como una ironía cruel. El abogado abrió el testamento con unas llaves que se cruzaron con la mano de una mano que parecía una máquina de escribir, y empezó a leer. Se declara que la herencia del señor Carlos Tomás quedará en su totalidad a favor de mi hija Marina, de mi sobrino Ramiro y de los restantes familiares. Mi nombre quedó borrado como una tinta que se deshace en la lluvia. Cada sílaba que salía de su boca me destrozaba, la rendición de mi sangre en la tina de la ciudad, la sangría que mi madre había dejado en el altar. Nadie más tendrá derechos sobre la propiedad, continuó, y la sala pareció aceptar con una formalidad tan pulida que se convirtió en una barrera de cristal. Marina se quedó quieta, su rostro endurecido como una piedra, y los demás asintieron como si el papel hubiese sido un espejo que reflejaba sus propias verdades. Me senté frente a la mesa, la carne de mis manos entrelazada con la del asiento, y escuché cómo la legalidad se convirtió en una muralla. ¿Qué demonios está pasando con mi hijo?, me pregunté mientras Hugo, con sus ojitos como 2 perlas de chocolate, me miró sin entender. Yo intenté colmar ese vacío con una sonrisa que se hizo más débil al notar que mi temblor solo era visible en mis labios, pero nadie lo notó, al menos no delante de esa sala que ya había decidido mi silencio. Ramiro, el tío que nunca pude llamar tío, permanecía rígido en su silla, la mandíbula apretada, los labios secos. Su mirada era la de alguien que había bebido café negro sin azúcar, que no podía admitir que había roto el silencio de los años que nunca volverían. ¿Qué ganas con esas palabras, Marina? Pensé, ¿por qué necesita que le reproches mi presencia? Cada pensamiento era un eco que me aturdió. La habitación vibró con el crujido de la madera, el murmullo de los papeles y el susurro de la mirada que Marina dirigió hacia mí, como un dardo que acababa de atravesar la carne de mi dignidad. Al terminar la lectura, la sala se quedó como un teatro en la penumbra. La luz del sol que se coló por la ventana empezó a desvanecerse y con ella mi esperanza. En este momento, antes de que las palabras que me destrozan sean dichas, ¿desde dónde me estás viendo y a qué hora?, volví a preguntar a la cámara, desafiando la mesa y los rostros que ya habían juzgado mi vida. La pregunta se quedó suspendida en el aire, como una hoja que se coló entre los dedos del tiempo. Yo cerré los ojos un instante, la respiración quedó atrapada, y cuando los volví a abrir,
Hugo estaba mirándome con una expresión de curiosidad y algo de temor. Le dije, papá nunca pensó que yo lo olvidara, pero él sí lo hizo. Mis palabras se deslizaron como una gota de lágrima que se desliza por una lámina de espejo. Papá nunca pensó que mi vida fuera tan frágil, me susurré a mí mismo, mientras mi pecho se hundía bajo el peso de la ingrata humillación. Mi mano tembló, pero logré agarrar la de Hugo, su pequeña pero firme mano, y sintió cómo mi presión buscaba algún refugio en esa unión. ¿Por qué el abogado Alonso había llegado con tanta facilidad? ¿Por qué el testamento era tan frío? Cada duda se multiplicaba, como si el aire del salón fuera un río de desamor que corría entre las sillas y me arrastraba hacia la cala del olvido. Cuando el abogado pidió el sobresellado, la expectativa se volvió densa. El aire pareció ponerse a contar los segundos que quedaban antes de que el silencio cayera como un velorio. Yo, con la mano temblorosa, me acerqué a la mesa y entregué el sobre a Alonso, la misma carta que yo había guardado desde la muerte de mi madre, envuelta en papel de seda gris como el luto que había llevado sobre mis hombros. Antes de que la firma de mi hermano Ramiro pudiera cerrar el acto, el abogado abrió el sobre, lo examinó con una mirada que supo leer el latido de mi corazón y, con una sorpresa silenciosa, sacó un USB de la funda. ¿Qué es esto?, murmuró, y el susurro se hizo eco en la sala. El objeto brilló como una llama pequeña que se quería esconder entre los momentos que ya se habían hecho inmutables. Mis ojos se agrandaron, los susurros de los presentes se detuvieron y la masa de la sala pareció congelarse, esperando la caída del universo. Yo, con la tensión del corazón latiendo contra mi pecho como un tambor de guerra, escuché el clac del abogado mientras insertaba el USB en el portátil. La pantalla se volvió negra, y entonces, como si un velo se rompiese, apareció la cara cansada y resuelta de mi padre, Carlos Tomás, mirándome directamente. «Hola, hija», dijo con una voz que llevaba años de remordimiento y un suspiro que resonó en mi alma. «Lo siento, lo he pensado demasiado, pero tú no eres invisible». Su mirada recorría mi pecho, la deshaciendo en la carga de su propio arrepentimiento. Cada palabra fue una daga que atravesó la distancia que nos había creado, y cada sombra que había cubierto mi vida empezó a desvanecerse bajo la luz de su confesión. «Yo la prometí», dijo mi padre, y la cámara captó su gesto mientras firmaba una hoja de papel que anunciaba la casa, los ahorros y un fideicomiso para la Universidad de Hugo. La habitación se quedó en silencio, como si el aire quisiera absorber cada palabra, y la mirada de Marina, que antes había sido tan abrasiva, se transformó en una palidez de sombra que tembló y finalmente se desvaneció. El abogado, sin decir nada, cerró el portátil. El USB quedó sobre la mesa como una pequeña bomba de esperanza que había detonado en medio de la desolación. La gente comenzó a levantarse, las sillas crujieron al hacerlo, y Ramiro, con la mandíbula tensa, permaneció sentado un segundo más, como si quisiera confirmar que la evidencia era irrefutable. Cuando la puerta se abrió, Marina salió despidiendo con una palabra que no logré escuchar. «Adiós». Se marchó como si el vacío de mi vida fuera un pasillo que no me pertenecía. El resto de los familiares, sin una expresión definida, se desvanecieron entre el murmullo del tejado y la luz que empezaba a filtrarse por las ventanas, dejándome a mi hijo, al abogado y a mi reflejo en la pantalla como testigos de la verdad. Yo, con los ojos empañados de lágrimas, me quedé mirando la pantalla mientras mi padre concluía: «Estoy orgulloso de ti». Mi corazón, que había golpeado contra mis costillas, comenzó a latir con un ritmo más suave, como si el peso que había llevado durante 8 años, desde que dejé ese matrimonio que él había considerado lo correcto, se desplomara en una confianza recién nacida. Hugo se acercó, me tomó la mano y la apretó con una fuerza que no estaba en su voz, una garantía que solo un niño de 10 años puede ofrecer. «Mamá, todo está bien». Su mano era pequeña pero segura, como el puente que había construido para cruzar la brecha que habíamos dejado. Mi sonrisa se volvió más genuina, ya no era una máscara forzada, sino una luz que comenzó a filtrarse entre los destellos de la sala. Sentí la diferencia entre el silencio antes y la paz después. «Gracias», murmuré, con mi voz temblorosa pero clara, y la habitación, por fin, dejó de ser una cárcel de palabras y se convirtió en un espacio donde el amor, aunque tardó, había llegado a través de la sangre, el video y la paciencia. El abogado me devolvió el sobresellado con una tajada de papel firmada: «Socorro, la casa y el fideicomiso». Mi nombre, mi firma, mi mano temblorosa, pero firme, quedaron plasmados en la nueva realidad que había surgido de aquel horror que había sido la lectura del testamento. Yo salí del salón con Hugo bajo el brazo, el sol que se filtraba a través de las cortinas iluminando el camino. Cada paso resonó como una promesa, como una caída de hojas que decían: «No eres invisible».
El mensaje del padre, sus palabras grabadas, quedaron grabados en mi mente como una canción que nunca se olvida. El silencio de la casa no era más el vacío que me había devuelto 8 años antes, sino el eco de una redención que resonaba con la voz del niño que me había acompañado. Al cerrar la puerta, me miré en el espejo y vi la cara de una mujer que había dejado de ser silenciosa para volverse escucha, y pensé, esto es mi momento, y ahora yo decido cómo seguir adelante. 7 años después, cada vez que pienso en aquella sala, recuerdo la voz de mi padre, la sonrisa forzada que le di a Hugo y la pregunta que me atacó en el momento. ¿Desde dónde me estás viendo y a qué hora? La respuesta está allí, en la luz que atraviesa la ventana y en los susurros del pasado que se convierten en un susurro de esperanza. No eres invisible. Yo siento el eco de mi exilio en cada latido. La sala crujía con el peso de aquella decisión rota y mi corazón se atorrateó contra el pecho. Marina se quedaba inmóvil, resistiendo, mientras Marco ajustaba su cinturón. No puedo negar el dolor en mis entrañas. Mi sueño de hogar ahora sonaba como un tambor de fondo. ¿Cómo explicarle eso a mi marido? Las palabras me arruinarían, pero no ayuda. Su tristeza asomaba a cada sombra. Yo observo, esperando cómo se transforma en algo o tal vez borrarlo. El abuelo en la mesa susurrando mitos, no veo reflejo en mí. Alguien más me ve. Lo guardo allí, esperando que el tiempo debería ser capaz de acogerme. Denley, un mouse se disparó en mi mente. ¿Qué pasa si todo esto no acaba alguien más mirándome? Esa parte de mí que soñé perderse.